Bueno, en otra emisión de Comarca Sí, pensándonos a nosotros mismos, vamos a abordar hoy un tema que es de muy importancia social, que es la cuestión de la trata de personas. Para ello hemos tenido la importante colaboración del doctor Gustavo Plat en venir a acompañarnos para conversar este tema. El doctor Gustavo Plat es un funcionario de la Procuración General de la Nación y participa en un dispositivo institucional que se llama exactamente Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito. Este dispositivo de la Procuración no es el único. Hay una unidad especial creada hace pocos años dentro de la Procuración General que se llama exactamente Unidad Especial Fiscal Móvil para la investigación de secuestros extorsivos y trata de personas, conocida más vulgarmente como UFACE. Entre la UFACE y la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito de la Procuración General de la Nación, tenemos la oportunidad de tener un panorama muy importante con respecto a las dimensiones y características que el delito de la trata de personas tiene en nuestro país. Para eso contamos con la colaboración de Gustavo Plat y que nos cuente cómo están las cosas. Gracias, doctor, por estar con nosotros. No, al contrario, un placer. Me he preocupado en aclarar la denominación de estos dispositivos institucionales de la Procuración, porque son nombres extensos. Sí, las denominaciones no son realizadas por expertos en marketing y en difusión. Su participación específica es dentro de la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito. ¿De qué trata esta oficina? Bueno, es una oficina que existe desde 1998. Es una oficina que trabaja en la asistencia de las víctimas de cualquier clase de delitos, de todo tipo de delitos. Interviene a partir de la información que los fiscales o a veces los jueces proporcionan o por la demanda espontánea de personas que han sido víctimas de delitos que concurren a la oficina para recibir alguna clase de asistencia, asesoramiento de cualquier índole. ¿Sí? Las cuestiones a veces son meramente informativas y a veces son sustanciales porque se vinculan con reparación, asistencia terapéutica, cuestiones que procuran enmendar, corregir o restituir a la víctima la situación anterior a la comisión de un delito. Así que nuestra intervención está alejada, pero no desvinculada, de la investigación. Esa es una oficina que, a diferencia de lo que hace casi el 100% del Ministerio Público Fiscal, no investiga, asiste. Bien. Asiste. Y de alguna manera es complementaria y participa en el mismo vector de orientación jurídico-política, digamos, que lo que hace la llamada UFACE también. Correcto. La UFACE trabaja específicamente en la investigación, en la promoción de la persecución penal de secuestros extorsivos, que inicialmente era su cometido central, y a ese cometido se le añadió el de la investigación y la persecución de la trata de personas hace relativamente poco tiempo. Exactamente. Y bueno, allí está desarrollando un trabajo que no solamente involucra la investigación de los casos en los que se le asigna intervención, sino también el desarrollo de protocolos de investigación y participación en actividades de capacitación y de difusión que lo que persiguen es levantar el estándar de las investigaciones del Ministerio Público y obtener una mayor eficiencia, mejores resultados en la persecución penal de un delito de tanta relevancia social como la trata de personas. Bien. La denominación de trata, digamos, esta síntesis del concepto de trata de personas, me daría la impresión que tiene una vigencia en términos del conocimiento público relativamente reciente. Quizás jurídicamente la cuestión de la trata de personas tenga antecedentes más extensos en el tiempo, pero como que recientemente estamos hablando más de trata. Y sintetizamos el concepto de trata, ¿cuál es el significado jurídico de la trata y trata de personas? Bueno, empiezo por esto último. La trata de personas, para describirlo sencillamente, es un delito que consiste en captar, reclutar a las víctimas en determinado lugar, mediante engaño, mediante violencia, mediante abuso de confianza, mediante abuso de su situación de vulnerabilidad, bueno, cuestiones
diversas, y trasladarla a otro lugar donde es explotada. La forma de la explotación, básicamente las más conocidas son la explotación laboral, otra es la explotación sexual, pero no son las únicas explotaciones posibles. También la ley hace referencia a la obtención de tejidos u órganos humanos, etc. Pero básicamente el sentido es ese: captar, reclutar a la víctima con algún medio que puede ser del abuso o de la violencia y trasladarla a otro lugar donde es recibida y explotada. La trata de personas como delito está considerada una violación a los derechos humanos. ¿Es un delito de lesa humanidad? No en mi perspectiva, no en mi perspectiva. Yo soy de los que opinamos que la interpretación de qué es un delito de lesa humanidad es una interpretación que debe ser restrictiva para que no termine siendo un cajón de costurero, donde cualquier cuestión termina teniendo esa denominación y en definitiva banalizando algo que es tan relevante como un delito de lesa humanidad. Ahora, evidentemente involucra violaciones de derechos humanos desde la perspectiva de que el Estado es garante de que la ciudadanía, que la población en general no sufra privación de libertad, no sea víctima de coerción, no sea su integridad psicofísica sea objeto de alguna forma de vulneración. Entonces, desde esa perspectiva, ese delito y tantos otros constituyen violaciones de derechos humanos, pero no lo denominaría así. Bien. Y la verdad que no me parece central o relevante ingresar. Digo, no es necesario para perseguir la trata de personas hacerle ingresar en la categoría delito de lesa humanidad. Cuando, digamos, el sentido común, digamos, vulgarmente se habla de trata de personas, se pone el foco fundamentalmente a las consideraciones de la trata en pos de la explotación sexual. Y en un segundo plano queda medio a veces tras el telón la explotación laboral. Los antecedentes que tenemos en la Argentina también estaban vinculados fundamentalmente a la explotación sexual, y la cuestión de la explotación laboral es más reciente, doctor, en términos jurídicos. Sí, es más reciente en términos jurídicos, tanto que las formas de trata de personas establecidas específicamente en el Código Penal desde antiguo son las vinculadas a la eran las vinculadas a la explotación sexual. El Código Penal, de todas maneras, contenía normas que permitían hacer ingresar la trata laboral, por ejemplo, en el concepto de reducción a la servidumbre, pero está claro que, y por eso surgió la necesidad de contar con una ley, que todas las fases del proceso, desde el reclutamiento, la captación, hasta la explotación, no estaban previstas, de manera que muchos eslabones de la cadena que es el delito de trata de personas quedaban impunes o quedaban fuera de la perspectiva de la persecución penal. Entonces, es verdad, es novedosa la visualización o el enfoque en la persecución penal de la trata con fines de explotación laboral. Cuando uno quiere tener un panorama de la situación de estos delitos en nuestro país, es muy válido la lectura, el análisis de los informes anuales que hace la UFACE. En el informe de 2011, hay justamente vinculado a la cuestión de explotación laboral, destaca que, como una cuestión importante, el dictado de las primeras sentencias condenatorias por el delito de trata con finalidad de explotación laboral en el año 2011. Esto ratifica lo novedoso, ¿no? Digamos, las primeras sentencias condenatorias por explotación laboral son del año 2011. Es muy nuevo esto, evidentemente, ¿no? Sí, y digamos, que sean en 2011 tiene que ver con que son 2 o 3 años lo que han transcurrido desde la sanción de la ley, y bueno, el itinerario judicial, el derrotero que tiene cualquier proceso penal de estas características, conlleva que, bueno, era lo que debía suceder, que a partir de 2 o 3 años de la sanción de la ley empezaran a aparecer las primeras sanciones, en buena hora. En nuestro país, en el 2008, se produce la promulgación de la ley
que nunca recuerdo el nombre, pero es la llamada ley de trata, ¿no es cierto? La verdad que la identificación de la ley, tal como se realizó legislativamente, no tiene una buena etiqueta. Que sepamos que se trata de la prevención y la persecución de la trata de personas, creo que es suficiente, pero la denominación legislativa no ha sido buena. En la ley habla, además de la prevención, la investigación y las penalidades, habla también de la importancia y la relevancia y la obligación estatal de la asistencia a las víctimas. Pero la oficina de la Procuración es anterior a la ley. Sí, claro. Claro. ¿Cómo es la interrelación en términos jurisdiccionales que puede hacer la oficina de asistencia a las víctimas del delito, dado que son delitos de mucha complejidad y una dispersión geográfica compleja también? Sí. Y en algunos casos, como el caso de, entiendo, la explotación sexual implica hasta movilidad, digamos, de los ejecutores de estos delitos. Es complejo para ustedes, ¿no? La articulación institucional. Sí, dos cosas para señalar. Primero, usted hacía referencia a que la oficina existía antes, el delito, aunque no tipificado adecuadamente, también existía antes, y las obligaciones estatales de asistencia también son previas. Hay una obligación de asistencia que es común a todas las víctimas de delito, que viene contenida en el Código Procesal Penal. Pero además, Argentina ratificó y aprobó legislativamente la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que tiene un protocolo adicional que prevé específicamente la prevención de la trata y la persecución penal de la trata, que ese protocolo sancionado, aprobado legislativamente en 2005, si no me equivoco, la ley 25632, contiene un catálogo, casi un programa de política criminal sobre cuáles son los deberes estatales hacia las víctimas de la trata de personas. De manera que las obligaciones estatales existían desde mucho antes de la sanción de la 26634, de la ley que a nivel nacional reprime la trata de personas. Entonces, la obligación existe. Y en cuanto a la complejidad de la asistencia, bueno, la necesidad de un enfoque tan específico y tan minucioso en la asistencia de las víctimas de trata tiene que ver con la complejidad de la tarea, ¿sí? Entonces, es verdad que hay cuestiones geográficas, tenemos víctimas que son nacionales y víctimas que son de otros países a veces cercanos geográficamente y a veces lejanos geográficamente, pero bueno, ya la Argentina per se es un país extenso geográficamente, y entonces, incluso para las víctimas de trata interna, o sea, de situaciones dentro del país, requieren de formas de asistencia que involucran recursos que están establecidos, dispersos geográficamente, y que además la asistencia en general no se recomienda que suceda y se prolongue en el ámbito en el que se fue hallada la víctima, el ámbito de explotación generalmente. Entonces, bueno, la reinserción sucede en otro ámbito geográfico, probablemente el retorno al ámbito del que fue traída la víctima sucede en algún momento. Bueno, eso también exige recursos para acompañar esa situación, y bueno, todo eso finalmente exige una coordinación y una homogenización. Sí, gracias, de los recursos para que todos hablen el mismo idioma, para que todos se enfoquen el mismo objetivo y trabajen con la misma pretensión, que bueno, es, como usted dijo antes, complejo y bueno, exige de recursos que en este momento, en este estado de cosas del tema trata de personas, excede la intervención de la oficina, y hay recursos ya establecidos en el ámbito del Poder Ejecutivo que trabajan en esa cuestión, a los que todavía le queda un largo camino por recorrer. Es un delito federal la trata de personas, pero las responsabilidades para la asistencia trascienden a lo federal. Son tanto nacionales como provinciales como municipales. La asistencia a las víctimas. ¿Es así? ¿Esta afirmación es correcta? Es correcto. Las obligaciones estatales, las establecidas en la Convención de Palermo, las establecidas en la Ley de Prevención de la Trata,
alcanzan al Estado en su totalidad, en su globalidad, con diferencia de cómo está organizado el Estado. Claro. Está claro que hay una responsabilidad primaria del Estado nacional, pero es imprescindible articular, identificar recursos en todos los estamentos, porque de otra manera la tarea no va a ser exitosa. Claro. Vamos a hacer una breve interrupción y vamos a un segundo bloque. Muchas gracias. Bueno, continuamos con el doctor Gustavo Plath, conversando acerca de la trata de personas en la Argentina. El doctor Gustavo Plath es funcionario de la Procuración General de la Nación y participante de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito, que junto con la llamada Unidad Especial Fiscal Móvil para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, también de la Procuración General de la Nación, son dos dispositivos institucionales muy importantes que abordan, entre otras obligaciones, la cuestión de la trata de personas en nuestro país. Doctor, cuando uno quiere tener un panorama de la amplitud y características y las calificaciones del delito de trata de personas en nuestro país, una forma de conocerlo es leer los informes anuales que hace la UFACE. En el informe del 2011 hay una muy buena caracterización con respecto a, digamos, la nacionalidad de las víctimas, la nacionalidad de los imputados, el sexo, las edades, y un mapa así geográfico interesante. ¿Cómo podemos explicarle esto sencillamente a nuestra comunidad que nos ve? ¿Cuál es la dimensión y las características del delito en virtud de lo que han analizado desde la Procuración General de la Nación? Bien. Primero, una aclaración que creo que es pertinente, que la tarea de indagación y de investigación a partir de los procesos judiciales refleja una parte de la realidad, no es toda la realidad. Nos permite aproximarnos al núcleo de lo que sucede, pero no necesariamente es todo lo que sucede. Y todavía incluso es necesario ir perfeccionando los instrumentos para tener mejor información o comprender mejor las características de este ilícito, que es un ilícito complejo. En algunas cuestiones en particular la indagación es más profunda, en otras todavía es precaria o superficial o en desarrollo. En los casos de explotación sexual, por ejemplo, está claro ciertos rasgos comunes o ciertos patrones que aparecen en las investigaciones que se han desarrollado. Hay casi, a esta altura, desde la sanción de la ley, casi, o ya debe haber superado, un centenar de procesamientos, una treintena de sentencias, con lo cual, bueno, se pueden ir estableciendo algunos puntos. En explotación sexual, por ejemplo, algo que obviamente ya se sabía, pero que se ve reflejado o confirmado, es la inmensa participación de mujeres como víctimas, llega a un 98%, lo cual, como dice, creo, el informe de la OFACE, no significa que haya que descartar los otros casos que no involucran a mujeres como víctimas, pero está claro que la participación central es de mujeres, en general adultas, o recientemente adultas, podríamos denominar así a la franja etaria que más participa como víctima. Un universo de víctimas menores de edad que llega al 30% de los casos, pero que tal vez haya que considerar la posibilidad de que haya otros casos que todavía no son percibidos o visualizados, una cuestión de profundizar la investigación o de la mayor restricción para conocer de esas situaciones en las que las víctimas son menores de edad. Bueno, la nacionalidad... En el informe hace una aclaración interesante ahí, que el 70%
de las víctimas de explotación sexual son extranjeras. Hay un 30% de argentinas. Y a la inversa, entre los imputados, es decir, entre los que han cometido el delito de trata de personas para explotación sexual, es a la inversa. El 70% son argentinos y un 30% son extranjeros, ¿no? O sea que en la Argentina, digamos, se utiliza digamos, la explotación de mujeres en general de países limítrofes, fundamentalmente, ¿no es cierto? O por lo menos son los que son más percibidos. Existen situaciones que uno intuye que suceden, por ejemplo, con víctimas de nacionalidad dominicana, que tal vez no terminan de reflejarse en las indagaciones o en las investigaciones. Por eso la limitación, digo, estamos hablando de la cifra de lo que reflejan las investigaciones que han progresado. Pero probablemente haya otros núcleos que todavía no están en foco y que modificarían tal vez los datos, ¿sí? Pero sí es verdad, víctimas de nacionalidad paraguaya centralmente en los casos de explotación sexual son las predominantes en los casos de víctimas extranjeras, con la característica de que en su mayoría son adultas, mayores de 18 años significa adulta. También la ruta de ingreso tiene que ver con una prevalencia del noreste de nuestro país, el ingreso desde Paraguay vía Misiones, hacia el centro del país, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, y de allí hacia el resto del país. Es un poco la descripción de las rutas que realiza la investigación de la OFACE. Algo que me llamó la atención del informe de 2011 es que hay un 30% de mujeres que están imputadas en el delito. O sea, hay una alta proporción de femenina en esto, a la inversa de lo que sucede en el resto de los delitos penales. La participación en el resto de los delitos es cercana al 10% aproximadamente, y en este delito se incrementa más, con además la hipótesis que contiene la investigación de la OFACE de que muchas de esas imputadas son en realidad víctimas que han ido adaptándose y han ido ganando confianza y recibido roles en la organización criminal, una organización que no es hipercompleja contra lo que se puede presumir o contra lo que a veces se difunde. Son organizaciones que no son demasiado profundas y tampoco se ha establecido todavía que estén conectadas con otro tipo de organización criminal enfocada en otro tipo de delitos. Entonces, volviendo al tema de la participación de las mujeres, es verdad que hay una mayor participación en algunos roles específicamente, en la recepción sobre todo, en el reclutamiento sobre todo, no en el traslado, no en el gerenciamiento de la explotación, ¿sí? Y bueno, ya le digo, la presunción, en todo caso hipótesis a demostrar, de que muchas de quienes están integradas en esa organización de las funciones delictivas, en algún momento han sido víctimas y han cambiado la situación. Vuelvo hacia algo que usted ha mencionado recién. Cuando se habla de delitos colaterales o conexos sería la palabra, a la trata de personas, y en este caso trata de personas para la explotación sexual, uno diría que no están vinculados como delitos conexos, por ejemplo, a cuestiones de narcotráfico. Pueden estarlo, pero no porque haya una organización vinculada a la distribución o el suministro de estupefacientes. Por lo menos no es eso lo que reflejan las investigaciones que se han desarrollado hasta aquí. Obviamente hay delitos conexos, pero muchas veces los delitos conexos son también otros delitos contra la integridad sexual que suceden en paralelo, lateralmente al de trata. El delito de trata supone estas fases a las que hicimos referencia antes, captación, traslado, explotación, pero muchos otros delitos suceden en paralelo y simultáneamente y son delitos contra la integridad sexual, pero que no son trata y que también
merecen ser enfocados y sancionados junto con la trata, o a veces en los ámbitos de explotación aparecen armas o se secuestran drogas, o hay alguna distribución local. Bueno, obviamente eso también forma parte del delito con hecho, pero no es la centralidad, no es el núcleo de la actividad delictiva. En el informe de la Procuración, en este caso de la UFACE, marcan o hacen hincapié, ponen foco, diríamos, en algunas cuestiones que son aspectos que complican el abordaje de este tipo de delitos, y que algunos que he anotado como que me han llamado más la atención. Una cuestión que determina, es que la cuestión de los conflictos de competencia, que subsisten conflictos de competencia, si es un delito que es federal, si es provincial, y hay cierto grado de fricción dentro del Poder Judicial que termina a veces enlenteciendo los procesos. Esto es así. Por supuesto. Otro que marca es que hablan de una cuestión también de índole formal, que el vulgo por ahí nosotros no lo entendemos muy bien, pero que el Código Procesal Penal también tiene algunas cuestiones que no son muy adecuadas para el abordaje de este tipo de delitos, ¿no? Digamos, sobre todo que hay un grado de formalismo muy grande en las formas de instrucción. Sí, lo que pasa es que eso ya es común a la persecución de cualquier delito. Algo que me detengo más, y ponen como una cuestión importante, digamos, que produce generar obstrucciones en el abordaje y persecución de estos delitos, es la connivencia de funcionarios públicos. Lo dice la Procuración. ¿Usted qué nos dice por eso? Bien, el punto central es que algo que es muy relevante es uno de los problemas centrales es la percepción sobre si estas conductas que reprime la ley, cómo son percibidas socialmente, y socialmente esto también incluye a los operadores judiciales. Entonces, y no solo a los operadores judiciales, inspectores laborales, funcionarios municipales que habilitan ámbitos en los que se produce, en los que se acoge, se recibe a víctimas de trata que luego son explotadas en esos lugares, y ante la vista de funcionarios públicos, policiales, judiciales, municipales, administrativos, diversos, que conocen y directamente no advierten, incluso no por una complicidad activa, no por una participación en la comisión del delito, sino por una ausencia de percepción de ajuricidad en esas conductas que están frente a sus ojos. Entonces, allí hay un punto muy trascendente, porque la víctima explotada, violentada, intimidada, percibe que los funcionarios estatales, que tal vez deberían estar en la situación de advertir, denunciar y evitar la prolongación de esos delitos, en realidad toleran, cooperan y contribuyen a que las situaciones se extiendan. Entonces, esta perspectiva es centralmente. Obviamente no podemos descartar además cooperaciones activas de funcionarios locales, de funcionarios judiciales, y ha habido denuncias puntuales sobre hechos en los que funcionarios judiciales eran no solo conocedores, sino activos partícipes, o alguna situación en la que hay alguna contribución económica o beneficio económico por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo local o provincial. Claro. Entonces, digamos, tanto en la cooperación involuntaria como en la cooperación, obviamente, en la voluntaria, la participación de los funcionarios públicos es un elemento que contribuye a evitar la punición, o contribuye, mejor dicho, a la impunidad de los tratantes, que son visualizados como son legitimados en su actividad por parte de quienes deberían controlarlos y, en todo caso, prohibir o sancionar esas conductas. Algo que también parece que hay mucha fricción, ruido, es con respecto al tema del consentimiento. La ley parece, en una lectura
de alguien que no es abogado, es que si hay consentimiento no hay delito. Y leyendo periodísticamente, digamos, en la prensa recientemente, hacen una noticia de que la Sala 1 de la Cámara Federal ordenó liberar a un hombre acusado de manejar un prostíbulo sobre la base de que también las cuestiones del consentimiento de las personas hacían que el delito no existiera. ¿La cuestión del consentimiento es un problema? No debería ser un problema. No debería ser un problema. Lo voy a contradecir en esta oportunidad. Yo no creo que la ley diga eso. No creo que lo diga ni en una lectura inicial ni en una lectura compleja, en una lectura jurídica. La ley, para decirlo en términos también llanos, dice que el consentimiento no será relevante, no lo dice ni siquiera con estas palabras, pero es el sentido, no será relevante cuando se tratare de menores de 18 años, las víctimas fueran menores de 18 años. Ahora, cuando se tratara de la banda etaria superior, de mayores de 18 años, tampoco dice es consentimiento o nada, porque hay medios comisivos. Entonces, el punto es a qué denominamos consentimiento, y la ley hace referencia a una multiplicidad de medios comisivos que nos permiten descartar la existencia de un consentimiento, de una expresión voluntaria y legítima de la voluntad de una víctima. Entonces, si hay abuso de confianza, abuso de una situación de vulnerabilidad, alguna forma de coerción, alguna forma de inducción mediante violencia física o psíquica, en todas esas situaciones se descarta que exista el consentimiento. En general, desde mi punto de vista, el tema del consentimiento es el árbol que nos tapa el bosque. Claro. ¿Sí? Yo creo que quienes con buena intención plantean la cuestión del consentimiento están errando el vizcachazo. Claro. Hay un punto central que es... Tenemos perdón. Como es complejísimo esto, es muy complejo, digamos, hay hasta opiniones jurídicas complejas, diferentes puntos de vista. Pero como en todo, Sí. O sea, digamos, lo jurídico es lo complejo. Claro. Los hechos no son tan complejos. Tenemos la complejidad de las dificultades que tenemos los operadores judiciales para investigar, para comprender los fenómenos sociales, en todo caso, o adaptar o vincular la prohibición normativa con la conducta en los hechos, en la realidad, pero después las interpretaciones y los debates técnicos suceden en este delito y en todos cualquier los otro. delitos. Bueno, hemos llegado al final. Tan rápido. Es rápidamente. Doctor Plat, le agradecemos muchísimo la colaboración con nuestro Comarca Sí, y esperamos encontrarlo en otra oportunidad también. Las veces que ustedes lo estimen necesario, voy a estar. Muchas gracias.